Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Continuamos con las charlas en el marco del programa de Pensando Nuestra Teoría del Cambio, y hoy tenemos una invitada de lujo que para mí es un honor tenerla acá con nosotros, es Natalia Quilino. Natalia es presidenta de la organización Evaluar y directora, perdón, de Evaluación y Monitoría de CIPEC, uno de los think tanks más importantes de Argentina, si no el más importante. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Diego, por la invitación y muchas felicidades y felicitaciones por este programa que trata un tema tan interesante y tan fundamental para la evaluación de políticas públicas. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas en conjunto, que es el mapeo de la ruta causal y el análisis y el armado de supuestos. Entonces vamos de una con las preguntas para aprovecharte al máximo. Tenemos que pensar que quizás nuestros interlocutores es la primera vez que arman la teoría del cambio, y estos dos puntos, el mapeo de la ruta causal y los supuestos, son la principal diferencia quizás de sus primos más lejanos, como marco lógico o otras herramientas, ¿no? Entonces, este es el punto crucial de la teoría del cambio. Y acá arranco preguntándote, ¿qué es el mapeo de la ruta causal? Qué pregunta concreta y qué difícil, ¿no? Cuando hablamos de mapeo de ruta causal, estamos hablando en general del corazón de la teoría de cambio, ¿no? De aquella piedra roseta de la teoría de cambio, de lo más fundamental, del punto más central que va a, por supuesto, después desandar todo nuestro camino vinculado con supuestos, vinculado también con la estrategia de monitoreo y evaluación, vinculado con todos los futuros cambios que podamos hacerle a esa ruta causal. La ruta lo que nos permite prácticamente es desandar, desactivar, desarmar, hacer doble clic en todo lo que nosotros pensamos sobre el programa en términos de lo que va a pasar cuando operamos sobre la realidad. Entonces, todas aquellas asunciones, supuestos, presupuestos, concepciones del mundo que nosotros poseemos, que vienen con nosotros cuando nos enfrentamos a proyectizar una iniciativa social, son las que de alguna manera tenemos que desgranar, desencadenar, desarmar en esa teoría causal. Y son también aquellas cuestiones que nos van a permitir entender, ojalá visualmente, cómo se relacionan en nuestra cabeza. Muchas veces pasar de ese andamiaje más mental, más articulado en el terreno de las ideas al papel, nos ayuda mucho a también entender cómo pensamos sobre la realidad sobre la que vamos a operar. Pero adicionalmente, ese mapeo de ruta causal, cuando está en tensión y en conversación con otras personas, nos permite entender cómo lo piensan esas otras personas. Cuando construimos ese mapa causal para una teoría de cambio y una intervención social, implica también ponernos en tensión con el entendimiento del mundo de esas personas con las que estamos dialogando, ¿no? Entonces también nos sirve no solo para desarmar, desempacar lo que pensamos de manera individual, sino también luego consensuarlo y ponerlo, ¿no?, en términos de teoría de cambio, en consenso con otros actores que son seguramente los que van a estar participando tanto del diseño como probablemente de la implementación. Esa cadena causal solemos desarmarla en determinados eslabones. A mí me gusta mucho la idea de vincular la cadena con los eslabones. Obviamente es una abstracción conceptual. Muchas veces en la práctica esto no tiene la densidad exacta a como uno lo piensa, pero sí los eslabones nos permiten desenmarañar, ¿no?, determinadas actividades, determinados procesos, determinados servicios que entregan determinados productos que ojalá logran determinados resultados de mediano y corto plazo, que son los que nos conducen a los impactos deseados, ¿no? Entonces, todos esos eslabones son los que de alguna manera nosotros tenemos que hacer el desarme en este diálogo, primero en nuestra cabeza y después en el diálogo con los actores, para poder atrapar a la intervención, ponerla sobre el papel y también modificarla, ¿no? Porque cuando uno lo ve escrito, muchas veces va entendiendo que determinadas cuestiones no necesariamente llevan a los efectos y a los impactos esperados. Una cosa más, Diego, y seguro me cortaste. Para armar una buena teoría, un buen mapeo causal, en general yo recomiendo mucho una metodología que no por vieja es inefectiva, que es la del árbol de problemas, ¿no? Entonces, cuando uno se permite pensar un diagnóstico a través del árbol de problemas, luego le es mucho más fácil armar ese mapeo causal, ¿no? Entonces, quizás ahí como, si me gusta decir, más sabe el diablo por viejo que por diablo, armar un buen árbol de problemas nos va a simplificar nuestro diseño de mapa causal.
En la primera charla que tuvimos sobre problematización, la herramienta que trajimos fue árbol de problemas, con lo cual suena súper lógico y estamos alineados en lo que nos estás trayendo. Definitivamente, porque cuando uno ve, yo me imaginaba gráficamente la cadena, ¿no? Con los eslabones, y esta relación de los eslabones que se van uniendo en causa-efecto, y cuando uno lo ve relacionado en el árbol, la unión de las raíces o el árbol no es más que cadenas también, ¿no? Solo que de un lado para el otro, en vez de verlas acostadas, en vez de verticales, los horizontales, es lo mismo, ¿no? Pero esa Sí, interrelación entre... son metáforas que nos permiten, ¿no? Como ordenar esa realidad. Hay una herramienta digital, obviamente uno puede siempre ir por la opción barata, que es usar el PowerPoint, y cualquier herramienta gráfica, un papel, un borrador, un pizarrón, pero también hay una herramienta gráfica que es bastante interesante para hacer este tipo de ejercicios, que es el Mind Map, que es una herramienta que se descarga gratuitamente, que por ahí nos ayuda a pensar con esta idea que decías, Diego, de los eslabones, de las flechas causales, de cómo establecer relaciones incluso entre distintos eslabones de distintas cadenas causales, ¿no? Porque muchas veces no tenemos un solo mapa causal, tenemos varias, dos o tres, también dependiendo, ¿no? De cuántas son esas raíces del árbol de problemas. Entonces, yo la sugiero, la recomiendo, muchas veces te sirve para ordenar tu propia manera de entender un problema social, y te ayuda justamente a establecer tantos eslabones como vos querés. En intervenciones más simples, en general, con 4 buenos eslabones alcanzan. Intervenciones más complejas, de más largo alcance, o por ahí que son con algún tipo de despliegue en el tiempo, no sé, 5 años, uno necesita bajar los eslabones como partes más detalladas. Entonces, quería dejarlo porque quizás les puede servir la referencia de esta herramienta. Excelente. Y te iba a preguntar, hiciste referencia al tiempo. ¿Es de esperar que un programa más largo tenga una cadena, un mapeo de ruta causal más larga? Es de esperar, sobre todo si son intervenciones complejas, intervenciones que tienen distintos niveles de impacto. Hay muchos proyectos que cuando se despliegan en el tiempo, vos vas a ver, o en general también el monitoreo de la intervención demanda nuevos niveles, ¿no? Uno generalmente empieza a ver por ahí proyectos de desarrollo de capacidades que cuando se despliegan en el tiempo, terminan ramificando en proyectos con impacto institucional, con impacto en personas, con impacto en territorio. Digo, uno tiene que estar como abierto también, ¿no? Y por eso es tan importante el monitoreo, ¿no? Poder estar abierto a que se haga doble clic sobre alguno de los eslabones, que otros se colapsen, también pasa. Muchas veces la realidad social y política cierra determinadas puertas o corta determinadas cadenas. Eso hay que tenerlo presente también y ser flexibles y ágiles en nuestra aproximación a la teoría de cambio. Te iba a preguntar, trajiste el corte de la cadena y una de las preguntas que había pensado es, ¿qué pasa cuando esa cadena se corta? ¿Qué pasa cuando ese mapeo que yo imaginé en el diseño de golpe se ve atravesada por algo y todo lo que venía después, ¿qué sucede ahí? Sí, a mí me gusta decir que a veces se corta por aceleración y otras veces por desaceleración, ¿no? Porque hay veces que hay procesos que se desencadenan por factores que son económicos, políticos, sociales. Digo, cuando apareció la pandemia, me imagino que un montón de proyectos sociales vieron coartada su, por ejemplo, estrategia de capacitación en terreno. Con claridad esa cadena se cortó y hay que automáticamente dispararse hacia las plataformas digitales, hacia aprender a usar Zoom, a comprarse una licencia de algún software, digo, el típico ejemplo. Pero también puede parecer que se abran nuevas oportunidades, ¿no? A veces también sucede que determinadas medidas que se toman van abriendo nuevas cadenas causales, y por eso a mí me gusta mucho el ejemplo, o por lo menos yo lo veo con mis alumnos, sobre todo con los que trabajamos temas más de proyectos sociales, que en general, esto que decía anteriormente, muchas intervenciones cuando son maduras empiezan a reclamar cambios de tipo institucional, regulaciones, leyes, cambios en organigramas, en el Estado o en el privado, ¿no? Nuevas figuras que aparecen. Eso también son nuevas cadenas que se arman y hay que estar atentos, porque muchas veces si logramos el impacto que buscamos, la intervención misma y la realidad nos va a exigir impactar en elementos del entorno que anteriormente no los teníamos ni siquiera en el radar. Claro. Y en tu experiencia, digamos, ¿por qué es tan importante pensar este mapeo de ruta causal? ¿Por qué sería importante tenerlo visualizado? Por muchísimos motivos, pero
focalicemos en algunos que si no se nos va a ir toda la tarde en eso. Creo que hay algunos que son muy vinculados a la planificación. Me parece que el mapa causal lo que te ayuda es a planificar las intervenciones, es a escalonarlas, a escalarlas, por supuesto, cuando se desarrollan en el tiempo. También te ayuda a presupuestar. Cuando vos tenés claros los eslabones, por ejemplo, de insumos, de actividades y de procesos, tenés también un germen de un muy buen presupuesto armado ahí, ¿no? Entonces hay toda una razón vinculada a la planificación, al ordenamiento del trabajo. Hay otra razón vinculada a todo lo que tiene que ver con la gestión de las personas en un proyecto, que es, por ejemplo, quiénes van a trabajar en la pata más de actividades administrativas, quiénes van a estar en territorio, quiénes van a conceptualizar los productos de la intervención, quiénes van a ser aquellos que estén más en el diálogo político que busca el logro de efectos o de resultados, quiénes van a estar mirando el impacto buscado. Seguramente son personas que cumplen distintos roles y funciones, con lo cual también ahí hay un beneficio claro para el ordenamiento del equipo, ¿no? Es decir, no todos nos ocupamos de todos, sino que algunas, tenemos un foco mayor quizás y una responsabilidad, por supuesto, aparejada también, con vinculada a productos, ¿no? Siempre tiene que haber un responsable que hace el checkout de ese producto. Para la parte de resultados es un poco menos claro, ¿no? A veces los resultados se consiguen entre una multiplicidad de actores. Por supuesto que también, desde ya, no puedo obviarlo, es una estrategia fundamental el mapa causal para evaluar, para ponerse de acuerdo en qué quiero monitorear, en qué quiero evaluar, y la tercera, pero no menos importante, en qué quiero rendir cuentas. Muchas veces voy a poder monitorear sobre lo que llamamos en el mapa causal, la parte de control interno, ¿no? La parte más de actividades, procesos, productos. Ese monitoreo es responsabilidad, puedo hacerlo con solvencia, porque seguramente tengo manera de hacerme con esa información, y después ver cómo puedo evaluar qué impacto tengo en mis beneficiarios, en mis grupos objetivos, qué resultados voy obteniendo. Entonces, eso me ordena también la evaluación. De hecho, me provee una ruta para saber si puedo realizar una evaluación más cualitativa o puedo también incorporar algún ingrediente cuantitativo. Esto también, cuando uno establece el mapa causal y empieza a bajar los indicadores, te permite, si se quiere, entender mejor qué tipo de información te va a dar ese mapa causal o esa ruta, como la pensaste, ¿no? Porque todo parte de cómo lo pensaste. Y como decía recién, también te sirve para rendir cuentas, es decir, ¿en qué puedo comunicar yo de esto que logré? Tengo productos buenos que valdría la pena que lo conozcan mis stakeholders, mis grupos de interés, las personas con las que trabajo, o preciso quizás capturar mejor los resultados para llegar a un donante, para rendirle cuentas a ese donante, o quiero tener un diálogo de alto nivel y por eso mido impacto, ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión. Planificación, presupuestación, gestión de equipos, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas me parece que son como los tres pilares. Y después siempre uno que es transversal, que es la comunicación. Si uno tiene ordenada la teoría de cambio de un programa, de un proyecto, de una institución, es mucho más fácil comunicar. Nos ponemos más de acuerdo más fácil en qué queremos comunicar y qué historia queremos contar. Entonces se me ocurren por lo menos esos beneficios de manera rápida. Claro, porque además me imagino que gráficamente las personas se comprometen mucho más rápido con algo que entienden y que se ve de manera clara cuál es el problema que va a trabajar, cómo se va a trabajar y cuáles son los resultados que se esperan obtener, digamos, cuál es el objetivo. Mencionaste un montón de condimentos en el armado de esta cadena, ¿no? Y además un condimento más complejo todavía, que es, lo mencionaste al principio, lo que va a pasar. O sea, de alguna manera necesitamos hacer un ejercicio, obviamente súper fundado, de futurología, digamos, entendemos que nosotros hacemos algo porque tiene un resultado, porque esperamos que tenga un resultado esperado, pero digo, pensando en todo esto en el armado, ¿cómo recomendás que sea el equipo que esté armando esta cadena de ruta causal? Yo recomiendo que sea un equipo, por supuesto, multidisciplinario, eso siempre es el mejor aporte, pero también si uno lo piensa en el marco de una organización de base, una organización social, ojalá participen personas que trabajan en distintos aspectos de la organización, quienes llevan la parte económica, quienes llevan la parte estratégica, quienes llevan la gestión de las personas. Digo, en el mejor de los casos tiene que ser un proceso participativo, fundamentalmente, pero lo ideal sería que también sea un espacio de encuentro, ¿no? De algo que vos dijiste, Diego, que para mí, por lo menos yo trato de enseñarlo y usarlo, que es esta idea de construirla también como un espacio de encuentro, donde vos te pones a conversar de una estrategia hecha proyecto.
¿no? Que muchas veces pasa eso, ¿no? Los proyectos son estrategias hechas, acciones concretas de una institución. Eso me parece que tiene que ser en un ambiente participativo. Y después sí, quizás validarla con actores externos, ¿no? Siempre contar cómo vemos el mundo y cómo lo vamos a intervenir es algo sumamente valioso para que otros nos den su mirada sobre eso, ¿no? Entonces, si se puede, si hay tiempo, y hay apertura, por supuesto, en los equipos, creo que también siempre un espacio de validación externa con aquellas personas con las que vamos a trabajar en términos de contribuir a su mejora de calidad de vida, beneficiarios, beneficiarias, titulares de derecho con los que queremos trabajar, políticos, funcionarios públicos, docentes, no sé, en el ambiente en el que participemos, creo que siempre es recomendable tener esa mirada más de prueba ácida, ¿no? De control de realidad. Bien, sí. En la primera charla en donde hablamos justamente de rol de problemas y hablamos de diagnóstico, me acordé de eso cuando te escuchaba. La profesora que nos estaba hablando nos decía de tener gente que piense diametralmente opuesto, que sea el opuesto y que estén mirando sobre el mismo problema, ¿no? Entonces acá traer esta cadena y decir, bueno, a ver, ¿cómo una visión totalmente diferente a la mía aporta sobre una misma problemática que estamos armando en conjunto? Porque en definitiva lo que estamos hablando es, y vos lo trajiste con esto de fomentar, de aumentar, de trabajar sobre las capacidades de las personas, ¿no? Este concepto que trabaja tanto Amartya Sen y Nussbaum en el mejoramiento de las Exacto. capacidades. Que te lo desafíe, ¿no? Que desafíe tu mapa causal. Claro, perfecto. Bueno, si querés vamos al otro tema, al que sigue supuestos, porque lo vamos a linkear con el mapeo de ruta causal, y es un tema que a mí me ha costado mucho en las veces que he trabajado con los equipos, tratar de bajarlos a tierra con los supuestos, ¿no? Porque uno habla de supuestos y quedan como muy en el imaginario, pero cuando empezamos a hacer el ejercicio de ejemplos, van calando. Pero vamos a empezar desde el abstracto, ¿no? ¿Qué son los supuestos? ¿Para qué nos sirven pensar los supuestos dentro de un proyecto social? Hay como dos niveles, si se quiere, ¿no? De supuestos cuando uno piensa en planificar o en diseñar una intervención con base en la idea de la teoría de cambio. Hay supuestos más macro, más globales, que son sobre cómo uno entiende la realidad, ¿no? Son concepciones del mundo, cosmovisiones, ¿no? Esta idea de la Weltanschauung. Eso también es un supuesto macro, pero que tiene que estar de alguna manera explícito. En general, las organizaciones comparten esa cosmovisión. Digo, es muy raro que uno pueda sentarse, ¿no?, a ser parte de una organización si no comparte un entendimiento del mundo. Sin embargo, puede haber matices, ¿no? Entonces, eso hay como supuesto bien macro que tiene que ser explícito, ¿no? Creo que ese es el tema seguramente sobre el que voy a volver. Y hay otros supuestos que son más pequeños, que tienen más que ver con la intervención puntual, cómo yo llego desde el punto A al punto B, que son más supuestos de tipo operativos, supuestos sobre cómo los actores van a jugar, porque además de un mapa causal yo tengo que tener un mapa de actores, ¿no?, cuando hago una intervención de proyecto, supuestos acerca del financiamiento que voy a tener, ¿no? Muchas dimensiones o muchos niveles a los que los supuestos operan. A mí me gusta entenderlos a los supuestos sobre, digamos, de una manera bastante sencilla o coloquial, que es pensarlos como aquellas cuestiones que yo asumo en piloto automático, ¿no? Esas cosas que yo tengo y que automáticamente hago. En general, no sé, tiro un supuesto politológico. Los politólogos creemos que mejorando las instituciones le mejoramos la vida a la gente. Esto no es tan obvio para todo el mundo, pero eso es un supuesto con el que yo trabajo todos los días de mi vida y que en lo personal no pienso desafiar porque estoy convencida de que eso es así, pero probablemente algunas otras personas no piensen que eso es así. Otro supuesto con el que uno trabaja en general cuando trabaja en una organización social es el supuesto de el transformativo, que yo operando sobre la realidad voy a lograr una transformación que va a ser perdurable y sustentable y le va a mejorar la vida a alguien también, ¿no? Entonces esos son claramente ejemplos de supuestos. Después uno, por supuesto, tiene miradas como más pequeñas acerca de los supuestos, ¿no? Es decir, bueno, hago esta intervención que va a durar 2 años, porque también supongo que voy a tener presupuesto por 2 años, ¿no? El valor del supuesto, yo diría que no está tanto en conversarlo, como si está, ¿no?, el ordenamiento causal de la cadena, sino está en escribirlo.
Lo más difícil de un supuesto, por lo menos yo se los pido cuando enseño esto, algún alumno me debe odiar por eso, pido que lo escriban, porque uno no lo ve con claridad hasta que no lo escribe, y tiene la cabeza y el proyecto lleno de supuestos sobre la realidad, ¿no? Sobre cómo opera la realidad. O sea, un supuesto con el que trabajamos los argentinos, la inflación. No importa que sepamos, pero tenemos que tener una proyección explícita, no tácita, de cuánto va a ser la inflación, porque eso cambia radicalmente lo que yo puedo gastar en mi proyecto. Si yo tengo una teoría de cambio basada, por ejemplo, en una transformación social muy anclada en un champion, en la idea de un champion, de una persona que está... Yo tengo que tener muy claro que ahí el supuesto es que ese champion va a estar siempre comprometido, va a tener siempre ganas de participar, va a dar la charla en tiempo y forma, la charla va a ser de calidad, es decir, son todos esos supuestos. Si yo me relajo y no los controlo, puede pasar cualquier cosa. Que mi champion ese día se enfermó y no pudo dar la charla, que no tiene ganas, que está desmotivado porque es una persona que le pasan cosas, ¿no? Si yo puedo, de una manera profesional, capturar aquellos supuestos más importantes, voy a tener como una mayor capacidad de gestionar los riesgos asociados a un proyecto. De ahí que para mí sea interesante hacerlo, y propongo muchas veces que, obviamente, si uno se pone extremadamente detallista, podría llegar a tener 3 millones de supuestos, pero por lo menos controlar aquellos que yo creo, o que el equipo cree, que tienen una importancia estratégica que puede determinar el éxito o el fracaso de una actividad, de un producto, o del logro de un resultado, ¿no? Entonces me parece que ahí y la otra es que también el supuesto se ejercita, ¿no? A veces que tenés que pensar el primer grupo de supuestos y probablemente el segundo grupo de supuestos te salga más fácil. Y también los supuestos cambian de acuerdo al entorno, ¿no? A veces uno supone cosas que son como muy básicas y después, nada, te pasan cuestiones vinculadas a inundaciones, te puede pasar cuestiones climatológicas que te afectan un proyecto de una manera sustancial, te puede pasar incluso contingencias de la vida que también afectan. Por ahí no es el caso tanto de nuestro país, pero sí en países de donde me ha tocado trabajar bastante en Centroamérica, cuando trabajé en PNUD, las cuestiones climatológicas y ambientales son muy determinantes en la operación de los proyectos. En nuestro caso quizás más es la economía, en otros contextos la inestabilidad política también es algo importantísimo para determinar, con lo cual siempre tratar de tenerlos, obviamente el control absoluto no es posible, pero sí por lo menos identificados para que te prendan alguna alarma amarilla, ¿no? Que siempre es útil para una gestión exitosa del proyecto. Hilando con esto que acabas de decir, de alguna manera los supuestos son nuestras potenciales amenazas. Digamos, los supuestos pueden estar planteados desde el lado positivo como desde el lado negativo, ¿no? Y si son desde el lado negativo, nosotros ya trabajamos en mitigarlos, pero aún así, si no suceden, pueden convertirse en algo negativo también, ¿no? Podría ser ese enfoque también. Y hablaste de, si nos ponemos detallistas, escribimos 3 millones de supuestos. Yo tengo esa tendencia, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nos ponemos detallistas con los supuestos? ¿No? Porque desde las instituciones, que ahí estamos parados quizás hasta en el ámbito de las hipótesis de investigación, que no las vamos a validar porque son ya que esas creencias de nuestra formación y no tiene sentido, las dejamos ahí, pero en el nivel más profundo, digamos, cuando estamos diseñando un proyecto social que puede ser una organización de base o quizás una organización que trabaje proyectos más grandes. ¿Hasta qué nivel en profundidad nos metemos con el diseño del supuesto? Yo creo que eso tiene que ver mucho con dos cuestiones. Por un lado, con el nivel de desarrollo organizacional que tiene el contexto en el cual estás armando este proyecto, ¿no? Hay organizaciones que están muy desarrolladas y que tienen un mecanismo más rápido de trabajar estas amenazas, por ejemplo. Entonces, meternos con un nivel medio de identificación de supuestos alcanza porque sabemos que hay un respaldo, ¿no? Claro, en nuestra organización para hacerle frente a eso. Quizás cuando las organizaciones son un poco más incipientes todavía en sus desarrollos institucionales, es mejor tenerlos más firmes, más detallados, más profundizados, porque eso también te permite fortalecer a la institución en cuáles pueden ser esas posibles contingencias. Entonces, llega un momento que también lo vas a hacer, ¿no? De taquito, diríamos, ¿no? Cuando tenés mucha cancha y cuando es una organización que responde mucho, quizás no perdés o no invertís tanto tiempo en esa identificación de supuestos. Entonces, siempre también relacionarlo con lo que podríamos decir que es el grado de desarrollo organizacional en el que te estás manejando. Parece que son cosas que tienen que ver. Y la segunda variable que yo pondría para responder a esa pregunta en esta conversación tiene más que ver con el tipo de proyecto.
Si es un proyecto que es eminentemente operativo, que es logístico, entrega de vacunas, entrega de medicamentos en el contexto de una inundación, como me ha pasado con Naciones Unidas, entrega de carpas para hacer de refugios a personas que han sido quitadas o privadas de sus casas. Digo, bueno, vos vas a trabajar mucho en los supuestos operativos, porque necesitas una cadena enorme de detalles logísticos que tenés que controlar. Entonces, ahí tenés que suponer millones de cosas. Suponer que llega el cargamento a tiempo, suponer que el pago está hecho a tiempo, suponer que el proveedor tiene el clearance de la organización, suponer que el camión que lleva el elemento a destino tiene las cuestiones legales resueltas, digo, puede circular por nuestro territorio. Digo, ahí un proyecto de tipo operativo tiene que tener eso resuelto. Ahora, cuando un proyecto es más estratégico o más político, o tiene una, si quieres, más de características más blandas, creo que los supuestos no hay que concentrarlos tanto en la parte operativa y uno debería tener una mayor densidad conceptual en los supuestos de tipo político que afectan al proyecto, ¿no? Entonces creo que ahí también hay como una segunda respuesta. Capacidad institucional y capacidad de desarrollo institucional de la organización en la que estamos proyectando, y la segunda que tiene más que ver con el tipo de proyecto que estamos queriendo lograr para tratar de hacer como una especie de 20-80, ¿no? Si colocar el 80% de los supuestos en aquel ámbito que me va a determinar mucho más el logro o el fracaso de mi proyecto. Bien, clarísimo, clarísimo. Me ha costado siempre tanto hablar de este tema, y vos lo pones en palabras tan sencillas que aprendo muchísimo. ¿Qué pasa cuando los supuestos que armé, digamos, pensé un montón de supuestos, voy al territorio y sean otros supuestos que yo no tenía pensados? Como ya estamos en el plano de la implementación, lo cual se me convierte en una amenaza. ¿Vuelvo para atrás y pienso nuevos supuestos? ¿Cómo lo trabajo en ese momento? Bueno, somos argentinos y argentinas, tenemos mucha cancha en hacer eso, que nos cambie todo el tiempo las condiciones, así que ahí tenemos una ventaja competitiva como proyectistas de una realidad siempre incierta. Sí, creo que, a ver, no todos hay que estar revisándolos todo el tiempo, ¿no? Los más vinculados a la cuestión estructural del proyecto, a la estrategia de la institución, creo que son relativamente estables. Hay otros que sí vale la pena repensar, por ejemplo, los supuestos vinculados a marcos legales, ¿no? A veces uno opera en contextos donde supone que hay determinadas cuestiones legales resueltas y después quizás pueden cambiar, pueden ser derogadas, pueden ser cambiadas, pueden también tener, y esto pasa, seguramente le ha pasado a mucha de la gente que nos escuche, distintos alcances dependiendo del territorio. A veces uno, ¿no? Muy típico de nuestro país, un país complejo, con 24 territorios, por ahí vos pensás en una intervención nacional, suponiendo que tenés marcos legales para implementar que son homogéneos, y muchas veces no es así, ¿no? Típico proyecto, pienso, no sé, en algún proyecto del Ministerio de Educación sobre la ESI. Vos después tenés una diversidad enorme de provincias que adhieren, no adhieren, adhieren en parte, ¿no? Todos los temas de género es el típico ejemplo donde te puede pasar eso, que el marco legal te condiciona, entonces vos no tenés que suponer que estás habilitado, ¿no? Del mismo modo para operar en todo el territorio nacional. Entonces, yo creo que también ahí eso hay que tenerlo súper presente. Bueno, pero ahí en todo caso, perdón que te interrumpo, el ejercicio de supuestos debería ser identificar previamente esa diferencia, ¿no? O sea, Sí, deberíamos sí, suponer que el marco legal en Catamarca es este, que el no es marco igual, legal que... Bien. exactamente. Eso hay que estar atento, digo, porque a veces te puede no pasar, o también te puede, digo, hay temas que son demasiado específicos y no podés conocer todo. Entonces vos por ahí suponés que eso es así, cuando te metes en el nitty-gritty, en la cosa chiquitita, te empezás a dar cuenta que no. Pero tampoco creo que podés, eh, digamos, revisar los supuestos de una manera tan sistemática que te impida ejecutar, me parece que tampoco sirve para nada, ¿no? Creo que ahí hay que hacer un buen balance entre aquello que es posible y aquello que es deseable. Entonces, revisiones de teoría de cambio, de mapa causal, de supuestos, de contexto, de indicadores, pero todo a su tiempo y armoniosamente, digamos, ¿no? Cada 4 meses, cada 6 meses, no volverse loco con esa reflexión permanente también, porque te genera una inacción, ¿no? Te lleva a una La inacción. herramienta se vuelve el proyecto, digamos. El proyecto se vuelve a seguir las herramientas, sino el proyecto en sí. Está clarísimo. Exacto. Me parece que es fundamental esto que mencionás de escribirlo, ¿no? Cuando uno lo escribe, Sí. se vuelve gráfico, y ahí me parece que también es la intuición que te lleva hasta qué nivel de profundidad te metes con el supuesto. Cuando ya los empezás a escribir decís, bueno, supongo que el chofer tiene registro
y bueno, ya está, o sea, quizás no hace falta tenerlo, o quizás sí, No. como vos decías, dependiendo del proyecto que estés trabajando. No, pero lo que hacen las organizaciones que aprenden, y está súper interesante lo que acabas de decir, Diego, lo que hacen las organizaciones que aprenden es que una vez que descubren que un supuesto es suficientemente importante, por ahí lo pueden convertir en una herramienta de trabajo. Me imagino un checklist técnico Claro. operativo. Yo digo que también eso lo aprendí en Naciones Unidas. O sea, había muchos supuestos con los que vos trabajabas que después los terminabas, justamente si eran amenazas, transformando en alguna herramienta que sea susceptible de ser controlado de manera automática. Entonces se transforma como una especie de supuesto permanente, pero que tiene su proceso de trabajo, donde vos pasás por un checklist de 3, 4 puntos y seguís, ¿no? Como si fuera, viste que nos hacen llenar en la aplicación COVID, tiene fiebre, tuvo tos, ¿eh? Es un checklist corto. Hoy con todas las herramientas que hay, eso es muy, muy manejable y se puede diseñar tranquilamente. Bien, pues es un buen ejemplo porque de alguna manera con ese checklist el gobierno supone que la persona que está circulando es una persona saludable. Es un análisis de Exactamente. supuesto. Perfecto. Exactamente. Eh, yo no tengo más preguntas, ha sido súper, súper clara, la verdad que un gusto enorme, enorme tenerte. Ha sido de vuelta muy, muy interesante escucharte. Esperemos que quienes estén escuchando esta charla les sirva la charla a Natalia. Síganla en las redes, en LinkedIn, la verdad que siempre sube Gracias. información súper interesante. Bueno, Muchas de gracias. nuevo, No, y también creo un mini aporte, Diego, mirar otras teorías de cambio, ¿no? Otros mapas causales. Creo que ahí la idea de mirar, de explorar, preguntarle a otros que lo han hecho como proceso, en general nadie no te lo va a recomendar. Entonces creo que ahí, nosotros en la página de CIPEC tenemos varias evaluaciones publicadas, muchas, gracias a Dios, que tienen sus teorías de cambio, tienen sus mapas causales, mírenlos, chusmenlos, eso está bueno, te inspira, te da como otra mirada, y te ayuda muchísimo también a pensar cómo podría ser tu teoría de cambio de intervención. tal cual, no hay que inventar la rueda, la realidad es que hay mucha información súper interesante dando vueltas y acá también tratamos de acercar esta información, buena información como las evaluaciones que tienen CIPEC para compartirlas entre todos y aprender de ellas. Así que bueno, de vuelta, muchas, muchas gracias Natalia, fue un placer tenerte acá hoy. Gracias a quienes escucharon.